Mi nombre es Tania. Mi nombre es Tania Elizabeth Otárola. Tengo matrícula nacional 7626 y matrícula provincial 0181. Como dijo Moni, soy licenciada en nutrición. Me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba, de acá de Argentina. Y actualmente me desempeño en la actividad privada a través de consultorios en una clínica y en un centro de salud. También trabajo con adultos mayores, eh, en lo que es promoción de salud en general a través de los municipios y doy clases de nutrición y dietoterapia en la Universidad de Chubut. Esa sería mi presentación, ¿sí? Bueno, les voy a compartir, si te parece, Moni, ya les voy compartiendo y arranco con la charlita que les preparé. Perfecto. Bueno, vamos a ver si a mí me sale con la pantalla. Vamos a intentar. Vamos a buscar. Acá tenemos. Compartir. Ustedes me dicen si pueden ver bien. Está por empezar. Perfecto. Muy bien. A ver si lo pongo en grande, si se ve mejor. Ahí. Sí. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, les voy a hablar un poco de lo que es la alimentación para una población saludable, ¿sí? Le puse como título Consejería Alimentaria, una herramienta para la promoción en salud, ¿sí? Si bien todos conocemos lo que es la educación para la salud o la educación alimentaria nutricional, me gustó que conozcan o que trabajemos con este nuevo concepto que se viene trabajando hace unos años, que es la consejería alimentaria. Bueno, para hablar de nutrición y de alimentación, primero tenemos que saber el concepto de nutrición, que es el resultado de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí, que tienen como finalidad mantener la integridad de la materia y preservar la vida. Este concepto lo saqué de un señor que se llama Pedro Escudero. Es uno de los iniciadores de la nutrición científica en nuestro país y en todo el cono sur. Bueno, a partir de lo que dijo este señor, Pedro Escudero, surgieron dos conceptos muy importantes que los tenemos que conocer. Uno es el de nutrición y otro es el de alimentación. Por un lado, la nutrición tiene que ver con un estado de salud, ¿sí? Es un estado de salud que se puede evaluar y modificar y que es un resultado a la vez de funciones o tiempos, ¿no? Que tienen que ver con alimentación, metabolismo y excreción. La alimentación, en cambio, abarca el momento en el que se prescribe el plan alimentario a la persona enferma o sana, o en general que la persona elige comer sola sin prescripción, o cuando la familia se hace la lista de alimentos, como en este caso, y continúa con una forma de elaborar alimentos hasta que es ingerido, ¿sí? Se le llama que es una etapa extrínseca de la alimentación. Continúa con la masticación, la digestión de los alimentos, hasta el momento de la absorción, que ahí comienza una etapa intrínseca que se lleva adelante dentro del organismo. Por eso también se dice que la alimentación es voluntaria, ¿no? Consciente, porque uno puede pensar, ver, elegir y decidir qué comer, con qué alimentarse. Pero la nutrición no es tan manejable porque la nutrición tiene que ver con la alimentación, o sea, con lo que elegimos, pero después ya el metabolismo y la excreción se llevan dentro de nuestro cuerpo y allí nosotros no podemos decidir tanto cómo se va a generar, ¿no? Es automático, podríamos decir. Bueno, el metabolismo tiene por finalidad la correcta utilización de esta materia y energía que va en los alimentos y que va desde la absorción hasta la excreción. Por otro lado, la excreción es la tercera función de la nutrición que tiene como fin mantener la constancia del medio interno, eliminando todo lo que no sirve, lo que no se necesita, ¿sí? Y la integridad de la materia a la que se hace referencia a estos conceptos
tiene que ver con qué es la que permite mantener el correcto cumplimiento de esta función. Es decir, que el organismo es una unidad indivisible, hace que todas las sustancias que lo integran, ¿sí? Y se estén evitando las carencias o los excesos. Por eso habla de la integridad de la materia, de que se mantenga un equilibrio y eso permita de que el cuerpo, el organismo, siga funcionando de manera correcta. Y preservar la vida y asegurar la especie, que es una de las funciones principales, ¿no?, de la alimentación. Como decía el videíto de Moni, quiero vivir más años, quiero estar más sano, prefiero eso antes que tanta azúcar, ¿no? Tiene que ver con eso, son conceptos que hacen reflexionar sobre las conductas alimentarias y sus trastornos, ¿no? Como el caso de la anorexia nerviosa y tantos otros trastornos que atentan contra la vida. Y que bueno, a veces no siempre podemos manejarlo, más allá de que quisiéramos preservar la vida o priorizarlo, a veces es difícil, por eso es muy importante aceptar y buscar ayuda en esos casos. Este concepto filosófico de la nutrición, en el cual estuvimos hablando sobre diferentes conceptos a la vez, también tiene que ver, o sea, se plasma todo esto en las leyes de la alimentación, que habla Escudero en este caso también. Una es la ley de cantidad, hace referencia a que, bueno, todos tenemos una capacidad de recibir alimentos, una cantidad tope que generalmente está relacionada con el gasto, ¿no? Con las calorías que gastamos. Nosotros tenemos que ingerir en base a lo que necesitamos. Si ingerimos más, vamos a tener un exceso de nutrientes, por lo que se puede dar una hipervitaminosis o se puede dar sobrepeso u obesidad. O en el caso de déficit, enfermedades como desnutrición o falta de vitaminas y minerales que también nos llevan a otras enfermedades. La calidad, que tiene que ver con qué está compuesto ese alimento, y la armonía. Si no podemos vivir una alimentación que sea solo de grasas, o solo de proteínas, o solo de azúcares, ¿sí? Todo tiene que tener una proporción. Y tiene que ser una alimentación adecuada. ¿Qué significa esto? Que tiene que adecuarse a las posibilidades de cada persona, ¿sí? Es decir, a la accesibilidad, al estado de salud, a la etapa biológica, esto significa la edad que tiene. No es lo mismo lo que va a comer un bebé de 6 meses o un abuelo de 80 años o un joven de 18 años, ¿sí? Bueno, y consejería alimentaria, que yo cuando empezamos les hablé de consejería alimentaria. Cuando hablamos de consejería alimentaria, hacemos alusión a una orientación o un diálogo que se genera entre las educadoras, o sea, seríamos los promotores de salud, que somos todos los profesionales y los que estudiamos para ser profesionales de salud, con las familias. De manera oportuna, ¿sí?, que se brinda una información en temas de salud, por ejemplo, alimentación y nutrición, que contribuyan a la adopción de hábitos alimentarios y de higiene saludables en las familias, ¿sí? Y acá, de esta manera, la palabra clave es el diálogo. No sirve de nada que nosotros le digamos a la persona lo que tiene que hacer, sin primero escucharla. El diálogo se trata de escuchar, de prestar atención, de saber en qué contexto estamos trabajando, con quién estamos hablando, y luego sí podremos darle un consejo, ¿sí? Bueno, acá tenemos alguna otra definición de consejería alimentaria. En este caso es un poquito más larga, pero tiene que ver, de acá rescato donde dice que es fundamental conocer que el éxito de la consejería depende de la participación del usuario, ¿sí? Es muy importante muchas veces que la persona a la que estamos aconsejando esté predispuesta a escuchar, tenga ganas de generar un cambio de hábito, ¿no? Y bueno, hay veces que las ganas están y otras veces que no tanto, entonces nos puede costar un poco más. Y para eso tenemos que explicarle el por qué es necesario que cambie y tratar de entusiasmarlo, como los videitos que nos mostró Moni, mostrarles qué va a pasar si no cambia esos hábitos que no son buenos para la salud. Bueno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta como promotores de salud? Tenemos que conocer la realidad, ¿sí? La realidad donde estamos insertos, la realidad sanitaria, el contexto, que
digamos, a qué accede, a qué puede acceder la población con la que vamos a trabajar, este, cuáles son las enfermedades prevalentes o por qué se mueren, ¿no? En qué podríamos trabajar para prevenir que ocurra alguna cuestión que tenga relación a la alimentación. Yo acá puse un ejemplo nada más, estas son las principales causas de función en el mundo, ¿sí? Pero uno puede buscar las que ocurren en su país, en su provincia, en su ciudad, ¿sí? Y ahí empezar a trabajar. Algo que ya todos conocemos es que la salud ha ido teniendo una cierta transición donde hemos ido pasando, sobre todo en América, este, de una situación de desnutrición donde se pudo empezar a manejar eso y se fue pasando a una situación de obesidad. Si bien en algunos casos hay lo que se llama una obesidad oculta, porque si bien vemos que una persona está obesa o está excedida de peso, pero tiene mucha falta de vitaminas y de minerales, ¿sí? Y esa situación ha llevado a que las principales causas de muerte tengan que ver con enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo diabetes, ¿sí? Mayormente lo que muestra esta gráfica a nivel mundial y que esto se refleja mucho también en los países de América son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes principalmente. Esto hablamos en una población adulta. Si tenemos que hablar en jóvenes, es otra la realidad, ¿sí? En general, las principales causas de muerte tienen que ver con otras cuestiones. Las enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, son enfermedades en los que el factor de riesgo, ¿sí? Suelen ser el sedentarismo, la mala alimentación y los malos hábitos de vida. En cambio, los jóvenes, las principales causas de muerte suelen tener que ver con lesiones, con accidentes, con cuestiones que no son estas mismas relacionadas a enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, el suicidio y demás. Otras que no vamos a tratar hoy porque hoy se trata de nutrición, entonces vamos a tener en cuenta estas enfermedades que son eh, las principales causas de muerte de adultos y que si nosotros no tomamos medidas cuando somos jóvenes, a la edad adulta ya es muy difícil de resolver una enfermedad cardiovascular, una enfermedad ya que se generó y se volvió crónica, ¿sí? Bueno, sabiendo esto, nosotros como promotores de salud tenemos que conocer qué herramientas podríamos usar para educar o que se están usando actualmente en América y en el mundo. En general, se están usando muchísimas guías y gráficas, gráficas como esta que están viendo ustedes que tienen imágenes. ¿Sí? Hasta acá, ¿me van escuchando bien? ¿Me van siguiendo bien? Sí, se Sí, escucha sí, bien. perfecto. Bueno, cualquier cosa me avisan, me preguntan, me frenan. Si por ahí algo no se entiende, sin problema me pueden preguntar. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que se usan mucho estas guías, estas imágenes para educar y para trabajar con la población, que son muy coloridas, muy llamativas. Esta gráfica, ¿alguien la conoce? ¿Saben de qué país es? ¿No? Bueno, esta gráfica es de México o se ha utilizado en México, ¿sí? Tiene una cantidad, está distribuida por grupos de alimentos, con colores y con algunas palabras como suficiente, muchas, pocos y combina, ¿sí? Y tienen los nombres de los grupos de alimentos, ¿bien? Em, Se llama el plato del bien comer. Después tenemos esta otra que esta sí puede ser que no la conozcan porque esta es de Portugal. Fíjense que tiene imágenes también. Está distribuida con algunos colores que en realidad son de los mismos alimentos y algunas iconografías por la zona inferior. Puse esta rueda porque es muy similar a la de México y a su vez en España se ha usado una rueda también, que es la rueda de los alimentos, se llama. ¿Esta la conoce alguien o la ha visto alguna vez? Bueno, no. Esta
Este se llama el arco de la alimentación, es de Bolivia, ¿sí? También, fíjense que tiene colores, tiene como una especie de porciones, le explica más o menos cuántas cantidades, tiene los grupos enumerados del 1 al 7, tiene un cuenco, me imagino que es una representación cultural, un vaso de agua, ¿sí? Hace también, ustedes van viendo que se representan en mayor cantidad algunos alimentos y van disminuyendo el tamaño de las porciones en cuanto a la gráfica, ¿no? Esta a lo mejor sí la conoce alguien. Esta es de Ecuador, ¿sí? Se llama el tronco de los alimentos, también está representado como en más cantidad algunos alimentos como tubérculos y derivados del trigo, ¿sí? Y también alguna fruta como el plátano, también tiene frutas y verduras como en gran cantidad, se ve como en mayor proporción. Y fíjense que el agua y la actividad física están como rodeando así la gráfica que está muy, muy bonita. Esta, no sé si hay alguien de este país, a ver si hay alguien que conoce esta. Yo traté de poner diferentes para que trabajemos con, cada uno pueda después aplicarla a su país. Esta gráfica es de Perú, es de las guías alimentarias, ¿sí? También está dividida por colores y por algún que otro podemos ver alguna diferencia en tamaño, ¿sí? No es tan clara la gráfica en el sentido que solo la imagen, sino que va a haber que acompañarla con la guía que viene de ese país y leer un poco más, porque no tiene muchas descripciones. Y esta, ¿alguien la conoce? A ver, ¿alguien sabe de dónde es esta gráfica? Esa es de Argentina, Estoy ¿no? acá. Muy bien, sí, esta es la de Argentina, esta es la gráfica nuestra, se empezó a implementar desde el año 2015 y también no es muy diferente a las otras, tiene una gran cantidad de frutas y verduras, sí en proporción a lo que se tiene que tener en cuenta, a lo que se tiene que recomendar a la población. Legumbres, cereales, pan, pastas, integrales principalmente, leche, yogur y quesos en menor cantidad, generalmente descremados. El agua está en el centro como un punto llamativo. También se indican carnes y huevos, aceites, frutas secas y en un lugar chiquitito. En la mayoría de las gráficas están en un lugar muy pequeño y en rojo o no están directamente. Estos opcionales en alguna gráfica figuran como consumo moderado, que son los dulces y las grasas, ¿sí? Esos derivados de grasas saturadas, grasas de origen animal y alimentos muy ricos en azúcar. En esta gráfica está rodeada por dos palabras, o unas palabras grandes, un más y un menos, que dicen más actividad física y menos sal. En nuestro país hay un programa que se llama Menos Sal, Más Vida, que promueve o trata de promover la disminución del consumo de sal a través de diferentes actividades. Bueno, ¿qué tienen en común estas gráficas? ¿Sí? Se adaptan a los patrones alimentarios de las poblaciones. Cada país hace sus gráficas, generalmente están aprobadas por el ministerio de cada país y se adaptan a los patrones alimentarios, que quiere decir las costumbres, a lo que la población está acostumbrada a consumir o a lo que puede acceder y disponer, ¿sí? Se consideran las necesidades y posibilidades. Necesidades se refiere a lo que necesitan para estar más sanos, ¿sí? Por ejemplo, desde acá de Argentina sugiere muchísimas frutas y verduras, como la mayoría de países de América Latina, sobre todo, y estos alimentos ya van a ver, ahora les voy a comentar qué es lo que tienen y por qué lo sugieren, ¿no? Son herramientas para promover la alimentación saludable en las poblaciones, en todos los países se usan para eso, se basan en grupos de alimentos, vieron que en todas están separadas por grupos y algunas mencionan el agua y la actividad física. Bueno, ¿qué grupos alimentarios se recomiendan? ¿Sí? Para una vida saludable. Bueno, van a ver que en la mayoría de las gráficas se recomiendan frutas y verduras,
cereales integrales y legumbres, como arroz, maíz, trigo y derivados. En algunos países, como por ejemplo acá se incluye la papa, la mandioca, la batata y el choclo. También se sugieren carnes sin grasa generalmente, ¿sí? En este grupo se incluyen carnes rojas de diversos animales, blancas como aves y pescados, y también en este grupo de carnes se incluyen los huevos en casi todos los países. Por otro lado, los lácteos, cuando nosotros vemos que hay lácteos que están incluidos, los lácteos se consideran la leche, el yogur y todos los quesos. Y por otro lado, los aceites, que generalmente podemos tener en cuenta aceite de oliva, de maíz, de girasol, y también semillas y frutos secos, semillas como de lino, de chía, de sésamo, ¿sí? Y frutos secos como la nuez, las almendras, las castañas. Bien, hasta aquí alguna pregunta, van siguiendo bien lo que vamos queriendo decir con estas diapositivas. ¿Se va escuchando bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O quiere contar algo sobre la gráfica de su país? Yo reconocí la Argentina porque, bueno, cada vez que voy a la nutricionista, que siempre me hace lo que tengo que comer, me marca bien que la mitad del plato tiene que ser verdura. No tanta fruta, pero sí verduras la mitad del plato. Bien. Bien. ¿Alguien más o que conozca que hay un país que tenga diferente la gráfica o que se maneje con otro tipo de herramienta? Bueno, continuamos entonces. El porqué de cada grupo, ¿sí? Eh, bueno, antes de continuar, como comentaba Daniela, que la nutricionista le marcaba los alimentos, la idea de las gráficas es esa, es tener las gráficas para explicarle a la población para que nos sea más fácil promover la salud a través de imágenes gráficas, dibujos, y podamos nosotros explicarles mejor a la población eh, qué es lo que tiene que consumir, ¿sí? El porqué de cada grupo. Yo les decía anteriormente que tenemos que conocer las funciones de cada grupo para entender un poco más por qué se recomienda eso, ¿no? Años anteriores habrán visto seguramente existían muchas pirámides alimentarias, ¿sí? La mayoría de las pirámides depende del país ahora, actualmente en algunos países todavía siguen las recomendaciones muy parecidas, pero en la mayoría de los países cambió esa pirámide y en las antiguas gráficas lo que se sugería como que se consuma en más cantidad eran cereales y legumbres. Como les decía, había en muchos países un predominio de desnutrición o era una enfermedad en la que se estaba trabajando, una situación, eh, podríamos decir, sanitaria, y como esto ha ido cambiando y las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, enfermedades cardiovasculares, generadas, como dijimos anteriormente, por obesidad y a su vez sedentarismo, están volviéndose un problema cada vez mayor. Las frutas y las verduras son un aliado, ¿sí? Porque tienen una función reguladora, ¿bien? Por lo que nos ayuda a estar más sano, nos ayuda a trabajar mejor dentro de nuestro organismo el metabolismo, ¿sí? Y contienen una cantidad considerable de fibra, de vitaminas y de minerales. Entonces nos hacen estar sanos, ¿bien? La función energética, que es otra de las funciones que tienen los alimentos, es más bien una función del grupo de los cereales y las legumbres. Este grupo tiene carbohidratos, que son azúcares. Si nosotros consumimos cereales integrales y legumbres, los carbohidratos son más complejos, por lo que también van a tener fibra. Esta fibra que tanto la escuchamos nombrar
es un componente de los alimentos que nos ayuda a barrer toxinas, nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal, nos ayuda a absorber más lentamente los nutrientes. Entonces es muy importante. Es también un componente que se conoce como preventivo de cáncer de colon porque, como les digo, ayuda a mejorar el tránsito intestinal, ayuda a eliminar toxinas que están y desechos del cuerpo, ¿no? Obviamente, como tiene esta función tan barredora la fibra, el consumo tiene que ser proporcionado, tiene que ser armónico, tiene que ser adecuado, no podemos consumir todo el día exceso de fibra, sino incorporarla en una cantidad adecuada en algunos cereales y algunas legumbres. También tienen vitaminas y complejo B en el caso de lo que son integrales. Mientras más integrales, más vitaminas van a tener. Cuando son más refinados, lo que nos aportan los cereales como el arroz, ¿sí? La avena, mientras más blancos y más refinados, más almidones y más hidratos de carbono de fácil absorción nos van a proveer al cuerpo. Y hay un grupo de alimentos que tiene una función estructural, ¿sí? Esta función hace referencia a que estos alimentos, como son las carnes y los lácteos, tienen la capacidad de formar estructuras y con esto hacemos referencia, por ejemplo, músculos, ¿sí? Aunque también forman parte de algunas hormonas, de algunos compuestos celulares y de diferentes compuestos que son necesarios para nuestro organismo. Esto de la función estructural son útiles para el crecimiento, ¿sí? Son útiles para regenerar tejidos cuando nos lastimamos, son útiles para las personas, los adultos mayores, porque los adultos mayores van dejando de ingerir alimentos y también por fisiología van perdiendo masa muscular. Entonces, es importante esta función estructural obtenerla a través de estos alimentos que son carnes y lácteos. Las carnes específicamente nos van a aportar proteínas, que son las que tienen esta función, hierro, ¿sí? Que es un mineral importante para el transporte de oxígeno, como sabrán, ¿sí? Forma parte de la hemoglobina que circula en la sangre y vitaminas del complejo B. En el caso del pescado, que es una carne especial porque viene del mar en el general, tiene omega 3, que es un ácido graso muy importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo, sobre todo para el cerebro. Tiene una función antiinflamatoria, tiene una función de protección del sistema cardiovascular, así que lo que siempre se recomienda es comer pescado al menos una vez a la semana. Bueno, y los lácteos, ¿sí? Que en general se recomiendan descremados, también tienen proteínas que son estructurales, pero a su vez poseen calcio, que es un mineral que forma parte de los huesos, es un mineral muy abundante en nuestro organismo, vitamina A y D, que en general la vitamina D está en los lácteos por aditivo, es decir, están fortificadas con esa vitamina más que nada. Y bueno, y la función energética que se vuelve a repetir, y la puse aparte porque los aceites, perdón, ¿hay alguien que quiere comentar algo? Las más bellas de Hispanoamérica. Ups, bueno, hubo algún inconveniente aquí. No, alguien que está hackeando y que no lo veo. Bueno, si quieres dejo de compartir, Moni. Sí, deja de compartir, alguien que no veo. Muy bien. Ya está. Bueno, volvemos a compartir entonces. Si les parece hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya casi estamos finalizando con las diapositivas, nos falta muy poquito. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Querés mandarla? Sí, entró alguien a hackear. Esto es parte de haber entregado los links a todos, no pasa nada. La próxima vez vamos a tener que poner recepción, digamos, en el escritorio.
Ok, bueno, vamos a compartir nuevamente entonces. Muy bien, vamos a ir a la pantalla. Maximizar. Si volvés a sentir ruidos me avisás y se lo saca de nuevo. Ok, bueno. Bueno, ¿por qué comer sano entonces? A ver si me faltó algo más. Espera que se me fue. Bueno, habíamos quedado acá los grupos que se recomiendan entonces ir a funciones. Funciones energéticas que tienen los aceites, los frutos secos y las semillas. Bien. Eh, Son todos con grasas buenas. Estas grasas son protectoras del sistema cardiovascular. Tienen ácidos grasos esenciales que el cuerpo fabrica, como no los fabrica, necesita incorporar a los alimentos. Por eso son importantes los frutos secos, las semillas. Ahora, como tienen función energética, hay que consumirlos en cantidad moderada, porque si uno los consume en exageración o en cantidad muy abundante, esas grasas obviamente van a pasar a acumularse en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué alimentos no se recomiendan o se informan algunas gráficas que se consuman moderadamente? Van a ser el azúcar, porque tiene calorías vacías, la sal, porque contiene sodio, ¿sí? Es perjudicial tanto para el sistema cardiovascular como para la salud renal, sobre todo de los niños y de adolescentes jóvenes, que la capacidad renal de eliminar este electrolito, podríamos decirle, o este mineral, es más baja que la de los adultos. De todas maneras, como el video que mostraba Moni, así como el azúcar está presente en cantidad de alimentos que no nos damos cuenta, el sodio también viene incorporado en muchas conservas, en muchas galletitas, en muchos productos que tal vez nosotros los consumimos y no les sentimos gusto salado, pero tienen mucha cantidad de sodio. Entonces debemos de bajar el consumo de ese nutriente. El alcohol, porque como sabemos es tóxico para el cuerpo humano. Las grasas de origen animal, que son grasas saturadas, que están presentes en las carnes y en los lácteos, se moderan, por ejemplo, la manteca, las cremas, se sacan de la leche, las leches enteras, los quesos, con muchas grasas, sí, eso se debe disminuir, porque las grasas saturadas nosotros, los seres humanos, las fabricamos cuando consumimos, por ejemplo, hidratos de carbono en exceso, eh, y no necesitamos ingerirlas, entonces es muy poquita la cantidad que podemos o que necesitamos consumir. A su vez que muchos alimentos las tienen incorporadas y terminamos consumiendo mucha cantidad, mucho exceso de este tipo de grasas. Y la comida chatarra, que tiene compuestos tóxicos, muchos aditivos, ¿sí? Por ejemplo, eh, ácidos grasos que están muy oxidados, grasas trans, aditivos que son nocivos para la salud. Embutidos y carnes procesadas tampoco se recomiendan, ¿sí? El exceso de estos tienen exceso de aditivos y grasas saturadas. En 2015 la Organización Mundial de la Salud confirmó que las carnes procesadas son cancerígenas, ¿bien? Y dulces y golosinas que tienen calorías vacías, que tienen azúcar nada más, muchos de ellos también tienen grasas trans, y la verdad es que no nos aportan nada necesario para nuestro organismo. Por eso el consumo debe ser moderado. Bueno, vamos cerrando. ¿Por qué tenemos que comer sano entonces? Para sentirnos mejor, por más años, como vimos en el video, Moni, que mostraste vos. Quiero vivir más años y mejor, para tener una mejor calidad de vida. Ahí está enrollando de vuelta, Moni. Para llegar mejor a la edad adulta, para no enfermarnos y para que nuestro organismo funcione mejor. Bueno, lo hablo, me parece, Mariela era la que se fue, ¿no? ¿Vieron? Ahora, qué tontería, ¿no? Es decir, enganchar a alguien en estas cuestiones, ¿no? Entra alguien y tacha, se va. Bueno, es parte de la historia. Bueno, seguí con las conclusiones. Bueno, sí, nos faltaba cómo podemos hacer, así que ahí ya
Vuelvo a compartir, la verdad, nunca me había pasado esto. Em, siempre hay una primera vez. Bueno, vamos a volver a compartir. ¿Cómo podemos hacer entonces para que promovamos la salud y compartamos todas estas cosas que vimos hoy con la población? Ahora sabemos que tenemos que elegir, entonces lo que hacemos es seleccionamos los alimentos a conciencia, realizamos las compras con criterio, moderamos el consumo de alimentos que no nos aportan nutrientes necesarios, sin sentir culpa, porque también está eso, o sea, cuando queremos comer una galletita, aunque sepamos que no es tan saludable, la consumimos moderadamente y sin culpa. Lo mismo el día que tenemos un cumpleaños o que acá en Argentina, por ejemplo, se come asado, a veces torta frita. Y no está mal consumir esos alimentos con moderación, ¿sí? Disfrutar las comidas y la preparación. Esto es lo que encontré. Prepararlas y programarlas con tiempo, ¿sí? Compartir, comer despacio y disfrutar de los alimentos y no saltear comidas, ¿bien? No olvidarnos también de beber agua y de hacer actividad física. Y para terminar, yo les comparto unas imágenes de ideas para consumir agua con bebidas saborizadas con frutas de diferentes tipos, de las que hayan en sus lugares donde viven, ideas para consumir vegetales como son brochets, muffins o tartitas, utilizar las pastas pero combinadas con vegetales, con grasas buenas como pueden ser aceitunas y paltas, ¿sí? Consumir frutas con un poco más de alegría, con onda, si nos cuesta hacerle a los niños formas para que lo consuman con más ganas, ¿sí? Mezclarlas, hacer ensaladas de fruta, mixtos, usarlas en panes y en tostadas, comerlas frescas y como vienen de la planta también, usar brochetas de fruta, incorporarlas con semillas, como es el caso de esa imagen que tiene un vasito, es un pudín de chía, que es semillas de chía con un poco de leche, que puede ser animal o vegetal. Si uno las deja en la heladera, eso se gelifica y forma un pudín que arriba le podemos poner frutas picaditas. Podemos consumirlos con yogures y bueno, con diferentes formas que se nos ocurra. La idea es mejorar el consumo de frutas, de verduras y promover el consumo de estos alimentos que son tan saludables. Así que bueno, si tienen alguna duda o alguna consulta, me pueden ir consultando. Yo voy a mientras dejar de compartir a ver si puedo abrir el Zoom. Dejas de compartir y ya está. Bueno. Sí. Ahí estoy tratando de maximizarlo, que no sé por qué, no lo puedo maximizar. A ver, ahora lo voy a... Si podés vos dejarme tocar el dejar de compartir, hacelo, Moni, porque yo no estoy pudiendo acceder. Ah, capaz que sí. Acá, dejar de compartir. Ahí está. Ahí lo encontré. Buenísimo. Bueno, a todos, gracias Tania. Nos vamos a dividir en grupitos y bueno, si ustedes ven que pasan algo, miren en el chat, si entró alguien que no conocemos, avisan, escriben en el chat y lo sacamos. Es una pena las interrupciones, pero bueno, se pudo escuchar todo y está perfecto. Entonces, nos vamos a dividir en el grupito y entonces, de acuerdo a lo que dijo Tania, ustedes tienen adelante, viene un adolescente y les pregunta, ¿sí? Yo estoy muy preocupada, escuchen todos esto, pues es el mismo caso, ¿no? No importa si sea hombre o mujer, acá Miguel Tapia no lo conozco, vamos a ponerlo en... Vamos a sacarlo. Me avisan cuando entra alguien. Bueno, me parece que vamos a tener complicado el tema. Bueno, nos vamos a dividir en grupo y bueno, viene un adolescente y les pregunta que quiere que les orienten ustedes en una alimentación saludable,
¿sí? ¿Qué tienen que comer? ¿Cómo les dirían ustedes lo que tienen que comer? De acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que dijo Tania, ¿sí? Pero dense en cuenta que estos chicos están en pandemia, están saliendo de pandemia, están haciendo poca actividad física, y generalmente tienen la tentación de, cuando van a comprar la comida, lo que ven. Ustedes saben que en Argentina apareció el tema del etiquetado, ¿no es cierto? La ley del etiquetado frontal, tan discutida. ¿Alguien se enteró de esto? ¿Lo saben? Sí, sabía. Sí. ¿Y qué te parece, José? Me parece súper bueno porque hay gente que, no sé, o capaz no tiene la posibilidad de ir a un nutricionista o no tiene por ahí el conocimiento que tenemos nosotros que nos estamos formando con esto, que por ejemplo una bebida que diga, no sé, alta en azúcar, sepa que está consumiendo alta en azúcar. Uno, como decía la profe recién, tenemos que ser conscientes de lo que consumimos y creo que esto del etiquetado frontal nos va a hacer mucho más conscientes de las cosas que estamos consumiendo. Capaz que, como decía recién, un adolescente no sabe que la Coca-Cola, que es tan alta en azúcar, diga que tiene un porcentaje muy alto, ya va a ser consciente de lo que está consumiendo. Perfecto. A mí me parece súper bueno que nos estén informando de lo que vamos a comer. Bueno, entonces esto de cómo le informarían ustedes, háganse un plan de trabajo que ustedes tienen que dar un taller, como hizo Tania, y que ustedes van a tener que presentar un plato saludable de acuerdo a los intereses de los chicos. Así que yo voy a cerrar un ratito, tienen unos 10 minutitos en el grupo, ¿sí? Y después nos llamamos nuevamente y ahí les voy a poner el enlace y voy a estar atenta a que no entre otra persona. Nos vemos, ya creo los grupos, inicio la actividad. A ver si pueden entrar. ¿Les llegó la notificación? Sí. ¿No te llegó, Tania, la notificación? Sí.